Legítima autonomía de las cosas creadas. La creación, sobre cuyo fin hemos meditado en la catequesis anterior desde el punto de vista de la dimensión trascendental, también exige una reflexión desde el punto de vista de la dimensión inmanente. Esto se ha hecho especialmente necesario hoy por el progreso de la ciencia y de la técnica que ha introducido cambios significativos en la mentalidad de muchos hombres de nuestro tiempo. Efectivamente, muchos de nuestros contemporáneos, y así lo leemos en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia y el mundo contemporáneos, parecen tener que por una excesivamente y estrecha vinculación entre lo que es la actividad humana y la religión, se teme también que se sufran las trabas de la autonomía del hombre y de la sociedad o de la ciencia. Y esto está en el Gaudium et Spes número 36. El concilio, pues, afrontó este problema que está íntimamente vinculado con la verdad de la fe acerca de la creación y su fin, proponiendo una explicación clara y convincente, así que escuchémosla. Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir y emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador, pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, de verdad y de bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Es por esto la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, que nunca será en realidad contraria a la fe. Porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios, y más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevando aún sin saberlo, como por la mano de Dios, quien sosteniendo todas las cosas da a todas ellas el ser, y son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos, actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, entonces no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador simplemente desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere la religión que tuvieran, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación, y más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida, y esto se aclara en el Gaudium et Spes número 36. Hasta aquí el texto conciliar. Así que este constituye un desarrollo de la enseñanza que ofrece la fe sobre la creación y que establece una confrontación iluminadora entre esta verdad de la fe y la mentalidad de los hombres de nuestro tiempo, fuertemente condicionada por el desarrollo de las ciencias naturales y del progreso de la técnica. Tratamos de recoger en una síntesis orgánica los principales pensamientos contenidos en el párrafo 36 de la Constitución del Gaudium et Spes. A la luz de la doctrina del Concilio Vaticano II, la verdad acerca de la creación no es sólo una verdad de la fe que está basada en la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Es también una verdad que une a todos los hombres creyentes, ya sea cual fuere su religión, es decir, a todos los que escuchamos siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Esta verdad plenamente manifestada en la revelación es sin embargo accesible de por sí a la razón humana, y esto se puede deducir del conjunto de la argumentación del texto conciliar y particularmente de las frases: la criatura, sin el Creador, desaparece, por el olvido de Dios la propia criatura queda en obscuridad. Estas expresiones, al menos de un modo indirecto, indican que el mundo de las criaturas tiene imperiosamente la necesidad de la razón última y de la causa primera.
y esa razón última y causa primera es Dios. En virtud de su misma naturaleza, los seres contingentes, es decir, aquellos que pueden no existir, tienen la necesidad para existir de un apoyo en el absoluto, en el ser que es necesario en sí mismo y para todo, el que es existencia por sí mismo, esse subsistens, el mundo contingente y fugaz. Si no existiera el Creador, no sería. Con relación a la verdad así entendida acerca de la creación, el concilio establece una distinción fundamental entre la autonomía legítima y la ilegítima de las realidades terrenas. Es ilegítima cuando se dice que no está conforme a la verdad de la revelación, y es la autonomía que proclama la independencia de las realidades creadas por el Dios creador y sostenga el hecho de que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referirse al Creador. En tal modo de entender y de comportarse, se niega y se rechaza la verdad acerca de la creación y la mayor parte de las veces, si no es incluso por principio, esta posición se sostiene precisamente en el nombre de la autonomía del mundo y el hombre en el mundo del conocimiento y de la acción humana. Pero hay que añadir inmediatamente que en el contexto de una autonomía así entendida, es el hombre quien en realidad queda privado de la propia autonomía con relación al mundo y acaba por encontrarse de hecho sometido a él. Es un tema sobre el que volveremos. La autonomía de las realidades terrenas, entendida de este modo, es no sólo ilegítima, sino también inútil. Efectivamente, las cosas creadas gozan de una autonomía propia de ellas, pero esto es debido a la voluntad del Creador, que está arraigada en su misma naturaleza, perteneciendo al fin de la creación, en su dimensión que es inmanente, pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de una consistencia que las lleva a la verdad y a la bondad propias y de un propio orden. La afirmación, si se refiere a todas las criaturas del mundo que es visible, se refiere de un modo eminente al hombre. En efecto, el hombre, en la misma medida en que trata de descubrir y emplear y ordenar de un modo coherente las leyes y los valores del cosmos, no sólo participa de una manera creativa en la autonomía legítima de las cosas que han sido creadas, sino que realiza de un modo correcto la autonomía que le es propia. Y así se encuentra con la finalidad inmanente de la creación e indirectamente también con su Creador. Está llevado como por la mano de Dios, quien sosteniendo a todas las cosas, les da a todas ellas el hecho de ser. Así que se debe añadir que con el problema de la legítima autonomía de las realidades terrenas se vincula también el problema o la situación hoy muy sentida de la ecología, es decir, la preocupación por la protección y la preservación del ambiente natural. El desequilibrio ecológico, que supone siempre una forma de egoísmo anticomunitario, nace del arbitrario uso y, en definitiva, del nocivo uso de las criaturas, cuyas leyes y órdenes naturales se violan, ignorando o despreciando la finalidad que les es inmanente a la obra del Creador en la creación. También este modo de comportamiento se deriva de una falsa interpretación de la autonomía de las cosas terrenas, cuando el hombre usa de esas cosas sin referirlas a su Creador. Por utilizar también las palabras de la Constitución conciliar, se hace a sí mismo daños incalculables, y la solución de este problema o situación de la amenaza ecológica se encuentra en relación íntima con los principios de la legítima autonomía de las realidades terrenas, es decir, que en definitiva se encuentra con la verdad acerca de la creación y acerca del Creador de todo lo que existe.